Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 33 minutos, y a esta hora ya muchos desayunaron, otros están pensando en el desayuno y otros ya saben que no van a desayunar porque les cogió la tarde, pero vamos a hablar es de esto, de la importancia de una buena nutrición, del desayuno, del almuerzo, de la cena, y para eso nos acompaña la doctora Adriana Steven, nutricionista y dietista. Buenos días, bienvenida aquí arriba a Bogotá. Muy buenos días a todos los televidentes y aquí propiamente a City TV. ¿Cómo me levantó? ¿Muy bien? Bien, gracias. Sí. Y así es que tienen que arrancar las personas con el desayuno, con un buen desayuno. ¿Por qué? Realmente esa mentalidad positiva desde el despertar influye bastante en el día a día. Si nos levantamos con toda esa energía positiva, lógicamente nuestro ejercicio laboral o educativo va a ser pleno. Hay muchos mitos sobre la alimentación en las mañanas y también toda esta información que circula de pronto en plataformas digitales de lo que muchas personas consumen en la mañana, batidos, jugos verdes. ¿Qué es lo saludable para el organismo en esa hora en la que se rompe el ayuno? Bueno, el desayuno es importante realizarlo porque rompe precisamente el ayuno que tuvo de la noche anterior y es increíblemente fortaleciente en el sentido de que nos va a mejorar los niveles de azúcar de ese ayuno que tuvimos y sobre todo de la carga de trabajo que realizamos el día anterior. ¿Qué debe tener un desayuno saludable? Sí, la presencia de proteína indudablemente, una proteína ojalá de alto valor biológico, el componente de frutas para mejorar ese tránsito intestinal y proveer todas las vitaminas y los minerales necesarios, el agente de carbohidratos porque debemos tener energía. Cuando nosotros desayunamos con todos estos tres elementos, nuestro margen de rendimiento va a ser benéfico. Y asimismo vamos a controlar cualquier efecto negativo de incremento de peso o alteraciones de azúcar. Muy bien. Lina, por ejemplo, ¿usted ya desayunó? Un cafecito. Y un pastelito. Y un pastelito, pero usted porque me echa el agua aquí delante de toda la audiencia. Bueno, es que no, yo le iba a preguntar que si una empanada... ¿Usted qué se desayunó? Una empanadita de carne y papa, pero... Dos se comió. Pero le quería Muy bien, preguntar estamos si... mal, doctora. Pero... Díganos si los pastelitos, las empanadas, todo eso está bien para el desayuno. Pero ahí hay proteína y hay carbohidrato. Claro, sí, pero no es la cantidad que uno recomienda como profesional en este campo. Cuando realizamos comidas bastante copiosas en grasa o copiosas en carbohidratos, van a influir mucho en que no vamos a satisfacer ese nivel de saciedad que buscamos. Y realmente ese estilo de comida no es una comida inteligente, que es lo que buscamos para el día a día, que nos den los elementos necesarios para que nuestra gestión laboral y académica sea completamente satisfacida. ¿Esa proteína en qué estado debe estar? Esa proteína puede ser de origen animal, por ejemplo la proteína como el huevo o salmón si lo queremos, tenemos esa posibilidad económica, o podemos también utilizar la proteína vegetal proveniente de los frutos secos, que en un momento dado pueden ser una buena opción. Algo en particular que a mí me ha gustado estar viendo en mis pacientes es que hoy en día yo recomiendo al desayuno aguacate. El aguacate es importantísimo y uno lo ve por el patrón cultural de nosotros en Colombia, en la toma desde el almuerzo, pero nosotros lo podemos manejar en nuestras tostadas, en nuestras tajadas de pan integral como una opción de grasa que es bastante saludable y nos va a permitir un nivel de saciedad bastante extensivo hasta la hora del mediodía. Doctora, y la gente que deja, por ejemplo, remojando avena, por ejemplo, o semilla de chía también, o algunos remedios caseros también, incluso para el tránsito intestinal, ¿eso qué tal? Esas son opciones realmente rápidas, ¿sí? Pero tienen un propósito especial y es reducción de peso. Generalmente cuando las personas empiezan a asociar el consumo de semillas de chía, lo asocian a pérdida de peso y no, realmente lo que nos va a ayudar es a revertir o mejorar el tránsito intestinal, que realmente eso es uno de los elementos típicos aquí para el desayuno, mejorar ese tránsito intestinal. Pero realmente el desayuno debe ser suficiente, como nos dice la regla CESA, adecuado, suficiente y bastante enérgico porque empezamos el día. Pero tengamos en cuenta que hay otros patrones culturales, ¿no?
Hay personas que ejercen la comida en la noche anterior, como hay personas que pasan derecho y su última comida fue como a las 4 o 5 de la tarde. Entonces hay que tener en cuenta que esos ayunos o prolongados nos pueden llevar a problemas cardíacos que sin lugar a dudas no queremos eso llegar con el individuo mismo. En la dinámica diaria del colegio, el trabajo, muchas personas no tienen tiempo para prepararse un desayuno, pues de una hora de tiempo para prepararlo. ¿Cuál es esa opción rápida que le podemos ofrecer? Tenemos opciones rápidas. Puede ser un parfait de frutas, que nosotros eso lo ¿Qué es eso, habitual que un parfait es la mezcla de fruta con yogur griego, con cereal integral, que no sea granola, no necesariamente podemos consumir la avena que tú mencionabas. Pues la de qué me iba a decir, podemos consumirla. La avena sin lugar a dudas es bastante nutritiva, aporta bastantes minerales tipo magnesio, plomo, cobalto. Podemos hacer desayunos no tanto rápidos, sino más, digamos, nutritivos, ¿no? Porque el problema que tenemos nosotros en la mañana no es solamente el tiempo de la preparación, sino que tenemos la monotonía, como la canción de Shakira, la monotonía de ver lo mismo, café, pan y huevos. Sí. Y no, realmente podemos dar una opción, un toque más que todo creativo en hacer esa presentación del desayuno como un estilo de sándwich con su lechuga, su tomate y trozos de atún puede ser o trozos de huevo en el caso que la persona lo requiera. Y por ejemplo, doctora, cuando uno va a desayunar, no sé, muy conocidos los que no saben qué es una moñona, eso arroz, carne, papa, que es prácticamente un almuerzo, ¿eso le puede hacer daño a la gente desayunar de esa manera? Sí, Porque, pues, viene con ese ayuno. vamos a tener picos de hiperinsulinismo, hacemos una mayor producción de insulina por parte del páncreas y eso nos lleva a tener un incremento más del azúcar. Realmente cuando hacemos esos desayunos grandes, el objeto aquí es porque la persona quiere quedar con una buena masa muscular. Pero cuando queremos meterle papita, arroz y todo, ya estamos hablando de un desayuno hipercalórico que sin lugar a dudas sabemos el efecto negativo en cuanto al control de peso. Hablando de estos tipos de desayunos hiperproteicos, hay que tener en cuenta que esa persona esté ya sujeta a una valoración médica, pues para determinar a ver si su riñón, su parte renal está funcionando adecuadamente para no sobrecargar esa proteína en ese riñón y tener efectos negativos a futuro. Hay algo muy colombiano, muy bogotano y es el caldito de costilla o la changuita. ¿Estos son buenos para desayunar? Es nuestro patrón cultural y no le podemos decir no a esas preparaciones. Es el patrón cultural y sobre todo cuando hemos tenido jornadas bastante complejas, por ejemplo, no solamente ayunos, sino que hemos estado de pronto pasando momentos felices de trago, de rumba, de todo, y es como el desayuno fortalecedor, pero porque mentalmente lo consideramos, pero que tenga y reúna todas las características nutricionales, no. ¿Y el tamal? Tampoco es un patrón cultural la empanadita que se acabó de comer. El tamal es un plato típico nuestro, tiene bastantes calorías, alrededor de más de 2.500. O sea, las del día. Tamal. Pero si un tamalito chiquito. No, es los componentes y el tema de la cocción. Mi empanada, La mi tamal. pezuña, el cerdo, todo eso. Y eso que tiene una zanahoria por ahí. Doctora, generalmente uno ve en muchos hogares que los cuidadores o padres hacen pancakes y este tipo de desayunos que son más bien dulces, que motivan muchísimo, por supuesto, a los niños a consumirlos. Pero ¿qué tan nutricional es esto? Estos desayunos, papás, y gratificante que nos estén viendo a esta hora, no son los más adecuados para los niños porque les genera un aumento en esa adicción al azúcar. Sabemos, de hecho, que la mayoría de nuestros alimentos hoy por hoy tienen un margen de ser procesados. ¿Y qué buscamos en esas loncheras, en ese desayuno? Es que sean completamente naturales. Esos productos tan cargados de azúcar no van a dar un estímulo o un valor nutricional a la dieta misma y vamos a tener repercusiones en el estado de ánimo del mismo niño. Son niños con un nivel bajo de concentración, son unos niños con un grado de irritabilidad constante y pues, ¿qué se espera? Que un niño en ese momento del colegio, de la escuela, tenga un mayor rendimiento
físico, mental, intelectual. Y por ejemplo, otro desayuno que estamos pues concentrados sobre todo en el desayuno, yogur, pero como de frutas, que venden por ahí de diferentes marcas, y cereal, pero el que viene con azúcar, eso qué tan bueno, porque uno hace un plato de cereal con yogur y eso Totalmente, y se ve atractivo, sí, porque la comida entra por los ojos, se ve completamente atractivo, pero esa carga de azúcar es bastante nociva, sobre todo por si el niño está presentando por lo menos picos de azúcar alto, rinitis, situaciones alérgicas tanto a nivel respiratorio como de piel. Doctora, entonces eso nos va a influir bastante. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometemos a la hora? Tenemos los ingredientes correctos, pero cometemos errores al momento de la cocción, de cuando lo servimos o cómo lo consumimos. Desayunos pobres, tinto y huevo, por decir algo. Que no desayuné porque me vine a trabajar. O en el peor de los casos, comer en el sitio de trabajo. Realmente comer en el sitio de trabajo no es lo más adecuado porque uno come a presión. Pero me se toca un tema de pronto muy complejo para muchas familias aquí en nuestra ciudad y es que pues realmente no hay dinero para meterle muchas cosas a ese desayuno. ¿Qué opción tenemos que sea económica y que no se sienta pues un desayuno pobre y que las personas salgan con la energía exactamente, básica y digo desayuno pobre es porque no se cumplan casi 4 elementos ahí. Entonces, un buen desayuno, ojalá papás que me estén oyendo aquí, el chocolate es importante. ¿Ah, sí? El chocolate para los niños el es de pastilla, no diluir el de polvo. pastilla, o cualquiera. puede ser hasta Milo, porque es una fuente de energía desde la primera hora de la mañana y le da al niño o al adulto o al adolescente un nivel de concentración mucho más alto. Eso puede estar acompañado con una harina, puede ser pan, no necesariamente integral, sino arepa o galletas. Su proteína, indudablemente yo hago mucho énfasis en la proteína porque le va a dar un nivel de prolongación de su saciedad alto. Vamos a controlar apetito, vamos a reparar tejidos. Y el componente de fruta, porque la fruta nos va a mejorar ese tránsito intestinal, además de que nos va a suplir toda esa deficiencia de vitaminas y minerales que tenga la persona en ese instante. El bananito. Sí, eso. Sí. Y ahí también otra pregunta, ¿la fruta antes o después del chocolatico, la arepita y la galleta? Un desayuno no lo debe iniciar primero con el carbohidrato, porque es la fuente de energía, ¿no? La proteína. ¿Proteína sí. qué? ¿Huevo? Queso, huevo. Pero eso solo en el desayuno, ¿cierto? Porque ahí lo que está diciendo es que iniciamos con el postre, con lo más dulcecito. Pero no, aquí el dulcecito no vamos a tener en cuenta postres, sino uno asocia aquí el postre con el tema de la presentación de la fruta. Entonces puede ser un bananito. Si somos una familia de tamaño grande, partir el bananito, y ya sabemos bajo qué condiciones partir el bananito, no con un cuchillo metálico, sino con la mano para que no se vaya a oxidar rápidamente ese producto. Oiga, nos preguntan aquí también sobre la fruta, pero con azúcar. Hay personas que le añaden azúcar o miel o leche condensada. Sí, exactamente. Pues no es lo más recomendable. Muchas veces las personas consideran que la miel es típicamente saludable, o la mermelada de mora o la mermelada de fresa, como darle ese toque a esas preparaciones. Y lo que inducen al niño es a tener fatiga, una hiperactividad constante, sed. Y como les digo, cuando uno se despierta, no desconocemos los niveles de azúcar que tengamos en ese organismo y obviamente vamos a tener efectos negativos en la salud si le mejoramos o le incrementamos esta carga de azúcar. ¿Qué enfermedades podría desencadenar una mala alimentación en las mañanas? Arritmias cardíacas, problemas de azúcar, fatiga, bajo rendimiento, somnolencia, irritabilidad. Son patrones que en un momento dado uno dice no son tan importantes que la somnolencia, pero a medida que avanza el tiempo sí pueden generar otras situaciones negativas. Doctora, estamos centrados en el desayuno, pero ya aprovechando que usted está acá, un buen, como una guía alimenticia rápida para que la gente tenga un buen comer durante todo el día, desayuno, almuerzo y comida. Bueno, el desayuno, como les mencionaba, la bebida en leche, la harina, que sin lugar a dudas completa, la proteína y la fruta.
no necesariamente tenemos que brincar a una media mañana, no, si desayunamos bien, podemos seguir derecho al almuerzo, y el almuerzo, su componente de proteína, obviamente que sea una proteína bastante generosa, carne, pollo, pescado, atún, sardinas, no hay ningún inconveniente en estas, inclusive el lomo de cerdo, su verdura, que sea una proporción bien adecuada, y la verdura, no necesariamente miremos el término de ensalada, sino verdura cocinada y el componente de la harina, que puede ser arroz con algún tubérculo. A los 10 minutos, tomar nuestro líquido acompañante, no es que simultáneamente. No combinadito. No combinadito. Y siempre cuando estemos llevando bocados, dejar reposar ese cubierto, porque eso nos ayuda a que mejoremos nuestra masticación y hagamos un efecto saludable con el metabolismo. Doctora, hablemos de los horarios, porque muchas personas inician con nosotros aquí esta emisión de Arriba Bogotá, 5:30 de la mañana estamos trabajando, o muchos otros trabajan de noche. Tenemos un noctámbulo que almuerza a las 12 de la noche. Sí. En el caso nuestro, de las mañanas, de todos los madrugadores de Bogotá, ¿cuál es la hora correcta para desayunar? Bueno, el desayuno lo máximo hasta las 9 de la mañana, y ustedes como periodistas en el ejercicio de su labor, obviamente el aporte de energía bastante debe ser temprano. Antes de llegar, ojalá se tomaran un vaso de leche para luego ahí sí realizar su gestión ya con el desayuno. O sea, a las 3 de la mañana. Sí. Porque la verdad vamos a evitar, exacto, y vamos a evitar una situación que en cierta manera se vuelve un efecto muy molesto con la gente, el bostezo. El bostezo, esa falta de energía, como que, uy, me voy a dormir, cualquier cosa de estas. Doctora, ya vamos finalizando las recomendaciones importantes, pero una pregunta rapidito: ¿por qué no se puede mezclar el almuerzo con la bebida? Que uno va comiendo porque no facilitamos a que nuestras enzimas digestivas, que en particular se ubican en el tracto gastrointestinal, en ambas zonas, estómago e intestino, hagan la labor de metabolizar, de disgregar el alimento como tal, sino que sencillamente vamos a ayudarnos con ese líquido a que pase el alimento rápidamente. Y una vez que pasamos rápidamente tenemos hambre. Doctora, ya usted ha entregado recomendaciones sobre la alimentación. Nos faltó la cena. Nos faltó la cena. La cena semejante al almuerzo. ¿Y hasta qué hora? Semejante al almuerzo, en un plato muy chiquitín, más o menos hasta digamos 2 horas antes de irnos a dormir. Doctora, muchísimas gracias por estar en este No, a espacio ustedes con muchísimas nosotros. gracias televidentes por oírnos aquí. Doctora, muchas gracias, buen día.